honor para mí estar en esta actividad acompañando la presentación del libro de Jaime aquí en Santiago de Compostela. Y bueno, qué decir de estar acá con Jaime Clara, ya lo hemos compartido privadamente, pero bueno, lo que significa para mí a nivel personal, familiar, estar acompañando a Jaime Clara con la significancia que tiene y el peso que tiene a nivel cultural, referente cultural, y sobre todo vinculado a Radio Sarandí para nosotros es muy, muy importante. Todos ustedes saben, o deberían saber, Jaime, un gran hombre de la cultura, periodista, presentador, escritor, caricaturista. De hecho, paso un aviso, mañana también los esperamos aquí en el viejo Hospital San Roque para el vernizaje de inauguración de su muestra de caricaturas, que adelanto que están buenísimas. Este Maragato, hombre del departamento de San José, como bueno, ya muy trillado, pero es un hombre del Renacimiento, ¿no? por todos esos aspectos y aristas y ámbitos de acción que ha desempeñado a lo largo de su vida, y que en el ámbito estrictamente cultural hacen de este programa, que acá me regaló el libro de sus 20 años, pero que ya cumplió 25 años Sábado Sarandí, como una especie de meca en la que todo el ambiente cultural quiere peregrinar para estar y tener algo de proyección. Entrando en materia, y vuelvo a agradecer también el honor de compartir la mesa con Paula. Primeramente, destacar la primera publicación de Jaime aquí en España. Esto es su quinto libro de relatos, que incluye, como van a ver, entre sus 22 relatos, cuentos en velorio, al final, que fue incluido en su primer libro. Así que también estoy honrado de ser testigo de esta aventura del otro lado del Atlántico, que ya no es la primera aquí en España, pues ya viene muy bien aspectado luego de las presentaciones en Extremadura y en Madrid, así que esto seguramente no es la excepción. Y bueno, leer a Jaime seguramente debido a todos esos ámbitos que dijimos en el que Jaime se desempeña, se mueve, leer Cambio de Hora, y luego sus 22, que como ve el autor, estuvimos haciéndole la exégesis como corresponde. Es un surfeo por lugares y tiempos, el campo, la ciudad, el bar, la librería, el jardín, la cocina, lo policial, lo distópico, lo onírico, lo misterioso, lo real, la amistad, el amor, las vivencias personales, incluyendo una confesión por allí, el pasado, el futuro y la música. Porque en esta obra se podría perfectamente hacer una playlist con todos los temas de los que el autor hace referencia como telón de fondo o leitmotiv de sus cuentos, que es lo bueno que nos hicieron ir a escuchar todos esos temas, que no conocíamos claramente. Tenemos a Georges Brassens, a tangos, esas vibras de San Remo, Vinicius de Moraes, el folclore uruguayo, el piano, que me hace acordar al libro de ese Fernando Navarro, que es muy bueno, que todo lo que importa sucede en las canciones. Y tanto en aquella oportunidad que lo leí como en esta, claramente, y más recientemente leyendo a Jaime, me hicieron ir justamente a ver cada una de esas referencias musicales, gracias a Spotify, que nos permite también rápidamente hacer. Del libro me gustan mucho, entre otras cosas, esas referencias locales a las que apela el autor, ¿no? Aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Naturalmente de su querido San José, como no, como vemos en la aventura en las sierras de Mahoma, con esas evocadoras referencias locales como la Marcela, que tanto se extraña por aquí, y las galletas de campaña, en Cuando cambia la realidad, con el recuerdo de Picada Varela, en Huida sin final, con esa historia de Enrique Kruger, el fugitivo nazi que terminó en Tierras Uruguayas, y en El velorio, que cierra esta colección de cuentos. Como diciendo, el libro va incursionando en diferentes ámbitos, lugares y temáticas, ¿no? Empieza con esa distópica Desubicados, que es como un ambiente apocalíptico, yo me lo imagino como una especie de Mad Max o Terminator, que vemos que la poesía ha invadido y arrasado con cualquier prosa o narrativa existente o preexistente,
y la verdadera genialidad de los juegos de palabras, incluyendo bueno, la otra canción de Georges Brassens, y por ejemplo, que me parece genial, por ejemplo, que los noticieros intentaron advertir a la población, pero sus reportajes derivaban en relatos épicos sobre catástrofes y milagros. Por ejemplo, que los científicos no tardaron en caer en la desesperación cuando sus ecuaciones se deshacían en palabras floridas sin sentido matemático. 2 más 2 es el murmullo del viento en la arena. Que pensé que fue un buen título, me gustó muchísimo. Pero bueno, una genialidad verdaderamente. El homenaje a Cuseca, el escritor, ustedes saben, igualista Julio César Castro en El cuento encontrado, con unas referencias también entrañables, como el almanaque del Banco de Seguros del Estado, que hacía mucho que no veía nada de eso del Banco de Seguros, sobre el almanaque, y un final también muy entrañable, que bueno, tampoco vamos a hacer spoilers acá, pero que me recuerda cuando uno cuida a un animal de esos que llegan a la orilla y lo larga, lo deja, me representó eso el final, que bueno, que ya acá los asistentes acá lo leerán oportunamente. En El forastero, que el vaquero le aportó un poco de frescura foránea a esa rigidez castrense, y habría que confirmar, justo hablando de confesiones, que esta confesión que realiza el autor allí es verdad. Me gustó mucho el discurso del siglo, que arranca con un aire un poco de realismo mágico, aunque bueno, no tan mágico viendo la que está cayendo y lo que estamos asistiendo en este mundo, ¿no? Que a veces supera toda ficción, y con esa referencia que lo tenemos aquí al inefable coyote y el correcaminos, esa reivindicación del coyote, ese visionario incomprendido y esa verdad que me gustó que pones en boca del presidente, que dice que estamos en una época donde la velocidad se ha convertido en sinónimo de virtud. Incluso debo confesar que este cuento ofició en mi casa una especie de puente intergeneracional, porque claro, junto a mis hijos sabían que era el coyote del correcaminos, por suerte sabían, con lo cual fue una gran cosa. En Resaca del Olvido, con ese ambiente de tango, precisamente dedicado o inspirado en el tango whisky, entre comillas, la vida sigue su curso sin importar cuánto doliera. Que recuerda, ¿no?, que sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, de Gardel y de Pera. Siguiendo con el tema del whisky en Habanos, el humo nos mete en esa atmósfera que hace a la protagonista tener un mano a mano muy especial, del que no tampoco vamos a contar más. En Siempre en otoño, nuevamente con la música, este caso de Vinicius y Chico Buarque y su Balsinia. El Militero, un cuento precioso, que es una canción hermosa, además, una profunda referencia local, lleno de alusiones y términos bien propios, bueno, los árboles, quebrachos, espinillos, la changa. Y profundamente porque muchas personas, incluso en las ciudades como Montevideo podría ser, no saben justamente cómo se casan las mulitas, esos armadillos que tan típicos de nuestra campaña. Y en un relato que se entremezcla en la dura vida del peón rural y de cómo convive esa lucha por la supervivencia económica del padre, que justamente estaba haciendo esa changa, ¿no? Rebuscarse una actividad que le redituara económicamente, con la aventura lúdica del niño, ¿no?, que acompaña y lo admira al padre, como, entre comillas, como si todo aquello fuera solo un juego, que recuerda a Roberto Benigni, ¿no?, de la vida es bella, que le pinta ese mundo de fantasías en aquel drama que estaban viviendo. Y también con el hilo conductor musical, y como siempre, de la música del Militero, y como siempre aparece Galicia y se nos cuela Galicia. El verdadero nombre de Martín Ardúa, el seudónimo justamente era Julián Munguía, un apellido muy gallego y muy vinculado a la mejor historia de esta Galicia. Y trabajó con su nieto. Bueno. Alejo García, claro, sí, claro, Sí, es el nieto de... También seguimos en un ambiente natural, en Día de Pesca, esa especie de alegoría sobre la espera, esa metáfora de la vida, que yo me siento a pescar, pero en realidad lo que hago es recuperar recuerdos del fondo de mi memoria. Muy buenas estos pasajes. Otras también, tantas reflexiones sobre la vida, las relaciones y el éxito. Libros de cocina con ese risotto de cordero y almendras, naturalmente de Laura Inglés, la fiesta de Babette, en ese territorio donde los libros y las ollas conversan. Otro guiño generacional muy disfrutable fue el Si Querer Queriendo, con esa historia de la cortina musical del Chavo del Ocho, que yo realmente no lo sabía, con The Elephant Never Forgets. Es una historia que bueno, nos sorprendió, no conocíamos, y también sumamente disfrutable.
Y ya, bueno, termino. Momentos a veces desconocidos, como la última canción que nos mete en el triste final de Luigi Tenco en San Remo en el 67, con fondo también musical de Chao Amore. Y no pueden faltar las referencias a los dos mundos que se cruzan con el español y el uruguayo, con un tocayo en ese caso, esos dos mundos lingüísticos en los que el idioma se revela como un animal escurridizo. Muy ingenioso, es una obra que vuelve, con ese obsesivo escritor que queda atrapado, disociado en el corazón de una obra que se resiste a ser olvidada. Y nuevamente con un aire de volver al futuro, cuando cambió la realidad nos introduce en el inquietante mundo de la incoherencia cuántica en el que animan a incursionar dos amigos. Finalmente el velorio, un gran relato, y nuevamente no quiero hacer spoilers sobre esto, pero que nos deja pensando en lo que habrá sido esa experiencia así relatada para esos niños, muy fuerte, muy removedora. Y en definitiva, se habrán dado cuenta por estas pocas palabras que disfruté mucho de leer este libro, de releerlo. Y me quedo con un montón de interrogantes sobre los límites de la realidad y la ficción de muchos de estos pasajes. Y como dije, fiel al estilo de Jaime, a su personalidad, que conocemos naturalmente a lo largo de haberlo seguido y acompañando en su carrera en Uruguay, particularmente radial. Jaime nos abre este espectro de sensaciones que exceden a lo meramente a la mera escritura, que no pasan por la música, las sensaciones auditivas, las olfativas, en un compendio de historias que abarcan varias temáticas de ambiente como la vida. Así que, bueno, Jaime, un placer, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si puedo... Aquí todo el mundo es uruguayo, ¿verdad? ¿O uruguaya? Yo soy uruguaya, Mitad uruguaya, digo, porque mi lengua habitual es el gallego, pero seguramente para la comprensión prefieren el castellano. Tú hablas despacio, yo entiendo. ¿Sí? ¿Puedo hablar galego entonces? Sí. Ah, qué maravilla. Pues nada, buenas tardes. Para mí é un placer estar aquí como representante galega, porque de alguma maneira corresponder ao que Uruguai me deu a min. Eu nunca estive en Uruguai ata hai uns meses que me convidaron para unhas xornadas de narración alá en Montevideo. Tiña poucas nocións de Uruguai, estive no Patronato da Cultura Galega, porque sabedes que houve unha emigración a Uruguai, como en toda a Sudamérica, pero en Uruguai especialmente significativa para a cultura galega. Aí se mantivo a cultura galega moito tempo, entón para min era unha ilusión enorme ir coñecer Montevideo, ir coñecer o Patronato, trataronme moi ben, foi moi bonita esa visita a Montevideo e coñecín a Jaime. Non o coñecín realmente en persoa, coñecín a súa voz, porque me fixo unha entrevista maravillosa, ahora intempestivas, creo, polo cambio horario. 10 de la mañana. Ah, vale. 10 de la mañana miña. 3 de Era... la tarde. Non era tan intempestivo, entonces, no, que sei polo cambio horario que Podía haber sido peor, podía haber sido peor. Eu quedei maravillada con este home, porque me pareceu unha entrevista tan bonita, tan sensible, e aparte dese xusto medio entre o xornalismo, a literatura, que non é fácil, e a oralidade. Porque eu son moitas cousas, pero son escritora, traballo moito o teatro fundamentalmente, son dramaturga, tamén a narrativa, por suposto, pero o que me dedico é o conto, vivo do conto. Son narradora oral, non? Iso que me dá canto, sinda que son un pouco extraño. Entón, para min, a entrevista con Jaime fíxome, bueno, pues pensar un poquinho esas relacións entre literatura e oralidade que tamén creo que están presentes no libro. Cando él me convidou a estar aquí hoxe, pareceu unha honra enorme, e aparte co cónsul, que os meus amigos dicían, vas estar co cónsul do Uruguai, sí. E con Jaime Clara, nada menos, o sea, isto dá moito caché, moito prestixio. Cando tivo a xentileza de enviarme o libro, é un libro maravilloso, Jaime. Sei que o que se debería decir, non? Pero no meu caso é verdade. O sea, como supoño que o veredes se colledes o libro, se o ledes, que supoño que sí, que para eso estades aquí. Porque conecta moito non só coa tradición de relatos uruguaya, non? Que eu coñezo algúns autores e autoras, pero non toda a tradición, pero sí coñezo os autores e as autoras galegas. E aquí tamén hai moita tradición de conto, non? Esa mestura de realidade e ficción que falaba o cónsul, na literatura galega está moi presente, e na oralidade tamén, ata tal punto que non sabes que é certo e que non é certo, non? E claro, para min foi unha descoberta ir lendo
e ir descubrindo todas esas referencias que para vos son habituais, para min non. Entón ia consultando. E claro, ia descubrindo unha chea de historias a partir das túas historias, non? Pero o bonito é que as historias de Jaime non simplemente relatan, senón que engaden. Teñen unha, para min, estou sempre dando a miña opinión, unha profundidade poética, unha creación de imaxes propias, que é moi complicada cando estamos falando de persoas que crean as súas imaxes, ben na música ou ben na literatura, non? Ese conto de Juan José Millás, que aparte é un autor que a mí me encanta, parece maravilloso como creas un personaxe de Juan José Millás, que xa de por sí é unha persona bastante curiosa, non? Pero como ti creas ese personaxe nese tempiño do conto, me parece maravilloso. E algunhas imaxes que se van creando, eu tamén como couso, para que vexades, está moi marcado o libro, porque fixen moito traballo. Só vos quero mencionar un par de cousiñas na miña ponte galega, non, que me aportou Jaime, e que creo que ten que ver con este particular universal que faz ti e que intentamos facer cando escribimos, non, os autores. Tamén me parece moi interesante como alguén que é un xornalista, nestes tempos nos que, bueno, pues o xornalismo está tan na actualidade, non? E lle pedimos aos xornalistas que conten a verdade, como conxuga esta faceta xornalística coa de autor literario que realmente nunca contas a verdade, non? Hai unha verdade profunda no que ti dis, pero estás creando ficción sempre, desde o momento no que escribes. Entón, a ver se atopo a páxina, e desme perdoar un momentiño, que vou coller as gafas, porque xa non son tan nova como quero ser. Para ler, sí. Algo do que fala da tradición, non? E a mí a tradición é algo que me parece moi importante, porque sempre pensamos que a tradición é algo do pasado, pero todas as persoas vivimos no presente e esa tradición está connosco, non? E desde o momento en que esquecemos o pasado, pois volvemos a cometer os mesmos erros. Por iso a tradición é tan importante, todo o que somos ven de aí, non? E hai, neste conto, a ver, que teño... Antes atopei na primeira, e agora vou facer... Efectivamente. Pero sí que sabía que sabe no conto no que estaba que o das recetas de cociña, non? Cando Tatiana proba, non? E di, é un parrafiño. Tatiana non dijo nada, pero en su interior entendió algo que nunca antes había pensado, que había herencias invisibles que valía la pena conservar, que las tradiciones no eran solo antiguas costumbres, sino hilos invisibles que unían el pasado con el presente. A medida que eu lía cousas de Jaime, descubrí esa capacidade que ten para en pouco dicir moito, non? Esa evocación que ten moito que ver coa poesía para min. Bueno, e que quería ler outra cousa que escribiche sobre a memoria, pero tampouco quero citar todo o libro para que despois a xente o lea, pero sí quero citar un par de historias que para min son especiais dentro do libro, non? O de Día de Pesca, La casa de los Altamirano, por dúas razóns particulares. En Día de Pesca, que xa o título di o que é, tamén o citou aquí, mencionou moi ben o cónsul, chamo cónsul porque vou repetir varias veces que estou co cónsul, aparte do autor, para darle prestigio. Pois en Día de Pesca, a min particularmente me tocou moito o corazón, porque voume levantar para que me vexades ben, ora. Este é o costume, non me volvo a sentar, para que me vexades ben, isto é o costume de narradora oral, de contadora de contos, porque este conto particular me lembra o meu pai. Eu son da zona de Ferrolterra, de Ferrol do Norte, e aí houve unha reconversión naval moi forte, non? Entón o meu pai, que traballaba nos asteleiros, quedou sin traballo. Entón moita xente, cando quedaba sin traballo, pois iba aos bares, non? O meu pai tamén iba aos bares, evidentemente, pero o que fixo foi pescar. En vez de estar todo o tempo no bar, reuniuse con unha chea de amigos para estar no mar, non no bar, non? Na ría, que non é mar aberto, que o meu pai, o mar aberto lle dá medo, non? Entón lembroume moito pois ao que o meu pai, o cuidado que tiña coa pesca, a tanza, que é algo que ti mencionas e é unha palabra que fora de aquí, de Galicia, en Madrid, non entenden moi ben o que é. Tens que explicarlle que tipo de fío é a tanza, non? Hai moitas cousas que, cando estiven en Montevideo, ven que son palabras semellantes ao galego,
e o portugués, claro, evidentemente. Pois nada, este conto, lembrame moito o meu pai, porque o meu pai estaba ali pasando o tempo a pensar. El pensaba, non? Que é o que se fai cando se pesca. Eu fui unha vez, aburrime moito, porque falaba, bueno, xa me vedes, decía, pero o meu pai decía, cala, que espantas os peixes. Cala. E eu, pero papá, é que estás moito tempo así calado. Dice, claro, porque vino aquí para pensar. E claro, iso é inconcebible para unha nena ou para un neno, non? Que como o meu irmán. Pero para o meu pai, e para ese entón, lembrome moito estes momentos do meu pai. Ele intentaba que nós seguísemos a súa tradición, o sea, que fósemos pescar. Pero eu non me quería levantar tan cedo, e a outra non tiña esa paciencia, e o meu irmán, a única vez que foi pescar pulpos, pasou moi mal. Moi mal, porque, non sei se sabedes, perdón, que me conto toda esta anécdota, porque me parece graciosa, como se pescan os pulpos. Pois estás na barca e levas a panza nas mans e o cebo, non? E tes que movelo para que o pulpo verse que está vivo, non? Non está moi abaixo, está cerca da superficie, entón, en canto o pulpo morde o anzol, tes que tirar rapidamente e botar coa man o pulpo ao fondo da barca, porque senón o pulpo salta, non? Bueno, pois isto é algo tan lóxico, pero o meu irmán estaba moi nervioso, o meu irmán era moi gordito, sigue sendo, pero de pequeno era moi gordito, estaba nun extremo da barca, picou un pulpo, colleu no que se está nervioso que non lle fixo así, entón o pulpo saltou a cara, o meu irmán caeu para atrás, non pasou nada, a barca volcou, o pulpo escapou, e o meu pai non puido, o meu irmán estaba tan nervioso que non podía nadar, rescatar porque lle deu moita risa, entón tivo que rescatar a outra persona, o meu irmán, e o meu irmán volvía para casa dicindo, que pai teño, que non me quere, que deixa que afogue, non volveu pescar. E o meu pai dixo, ves, é que hai que saber ben as cousas, non? Por eso me lembra esta historia a miña familia. E logo, o da casa dos Altamurano, non era? Me lembra porque tal como empeza, espera que o tiña marcado, este que están aquí, Altamirano, perdón, telo aí, moi ben. Sabes estas páxinas e todo. Más o menos. Vou dicir solo como empeza. Isto é moi uruguayo, pero ni sé cómo la supo mi padre, que fue quien me la contó. Me dijo que ocurrió una noche espesa de invierno. El caserón de los Altamiranos se alzaba en pleno centro del pueblo, muy cerca del actual terminal de ómnibus. En aquella época, nadie en Pontonero, donde Gaspar había crecido, osaba acercarse al lugar después de la puesta de sol. Se rumoreaba que fenómenos extraños ocurrían tras los muros llenos de cicatrices, mugre y musgo. Solo este principio, se vos lo digo en galego, teria que cambiar un poquinho as cousas, pero é o mesmo principio que os contos tradicionais. Non sei como soubo o meu pai, que foi que mo contou. Normalmente os contos tradicionais galegos empezan, isto contoumo alguén, non sei de onde lle chegou, din, seica, contan que... díxome que aconteceu unha noite escura de inverno, tamén empezan todos así. As casas, non? As casas que estaban en pleno centro, aquí non adoitan estar en pleno centro, pero aquí os povos seviches que son moi pequeniños. Naquela época, ninguén osaba acercarse ao lugar despois da puesta de sol. Este é o principio xusto dos contos tradicionais de mortos e aparecidos que temos en Galicia, que somos xente moi alegre, como ves, pois é o mesmo principio. Que pasa? Que é un principio literario, e como se desenvolve despois o conto, fai gala do que vos comentaba, do estilo de Jaime, que nos mete, pero está moi detrás a oralidade. E a oralidade para min, claro que vos vou dicir eu, non? Ten un valor engadío que conecta con todas as persoas, con todo tipo de persoas, e con esa memoria que se cadra non lembramos que temos esas reminiscencias de onde vimos, por eso enlaza coa tradición. Entón, non quero robarlle tempo a Jaime, que quen está aquí, solo demostrarlle a miña admiración, o meu agradecemento por este convite, e xa o cónsul tamén, por favor, o cónsul, solo isto vou decir moitas veces na miña vida, e corresponder de algún xeito a todo o que me deu Montevideo cando estiven ali, ese agarimo, ese respeto, esa querencia polas historias e pola narración, non? Ese querer saber de onde vimos, quen somos, as grandes preguntas da humanidade, e que eu creo que Jaime neste libro algo contesta, e sempre toca o corazón, en cada historia, a través da música, pero tamén a través desto que vos estaba contando, non desa memoria que temos aí atrás todas as persoas, veñamos de onde veñamos. Así que moitísimas grazas, Jaime, por este libro. Bueno.
muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Estoy muy emocionado, muy conmovido. Muchísimas gracias a Ramiro y a Paula. Ramiro bueno, a ambos los conozco personalmente en este viaje. Ramiro era oyente de la radio, es oyente de la radio como él contó, y siempre un oyente muy activo, muy presente, y eso siempre a los que hacemos radio, hoy las redes sociales nos permiten la inmediatez. Yo cuando empecé muy niño en la radio, inclusive hasta en algún fin de semana, trabajando en la noche, estar haciendo radio y no saber si alguien te está escuchando no dejaba de ser siempre una gran interrogante, ¿no? Y yo pensaba, siendo muy, muy joven, un adolescente, algún día voy a tener que inventar un aparatito para saber cuántos nos están escuchando. Bueno, hoy a través de las redes sociales ese aparatito está y sabemos cuánta gente está conectada, y realmente es una maravilla el tener el feedback, ¿no? Lo que nos enseñaban en facultad, la importancia de que para que haya comunicación tiene que haber un retorno por parte del receptor. Entonces, esto que es mucha teoría, realmente, en el caso de Ramiro, de hace muchos años, nos comunicamos sabiendo que era el cónsul, con todo ese peso diplomático, pero para mí era un oyente más, y eso no deja de ser entrañable. Y con Paula, como ella lo contó, fue no amor a primera vista, pero amor a primera voz. Fue así, no me deja mentir Inma, que cuando le hice la nota a Paula, con muy poca información por parte del patronato y de la gente de la Junta de Galicia, pero buscando cosas sobre ella, y salió al aire. Y cuando, claro, uno tiene el oído ya con mucha práctica, ¿no? Y cuando conecta también con un entrevistado a través de la radio, ahí te das cuenta cuando un entrevistado está distante, cuando es frío, cuando contesta como decimos nosotros allá, con el cassette puesto. Y bueno, no fue el caso, y como yo lo contaba, fue una entrevista preciosa, y bueno, y ojalá vamos a seguir seguramente conversando en otras oportunidades. Estoy obviamente muy emocionado con la exposición de caricaturas que se inaugura mañana, y a la cual están todos invitados, porque también fue una sucesión de causalidades que hicieron que una muestra de caricaturas comenzara en Zafra, en Extremadura, hace 2 años, el año pasado en Madrid, en el Parque del Retiro, en la Biblioteca Eugenio Trías, y después recorrer a todas las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, y que después hoy, con un peso específico de los personajes de la cultura gallega, hiciéramos una muestra que se llama Cartografía Afectiva, y que tiene que ver con ese vínculo que hay entre Uruguay y España, y con la impronta tan fuerte con Galicia, ¿no? Y entonces, aterrizar en Santiago de Compostela es una maravilla. Hoy estuvimos viendo cómo la estaban armando, realmente han hecho un trabajo increíble, pero bueno, también entonces hicimos coincidir esta visita a Santiago de Compostela con la presentación del libro que editó Velasco Ediciones en Asturias, que también recorrió ciudades de Extremadura, estuvo en Madrid la semana pasada la presentación, y ahora muy emocionado con la presentación que hacen tanto Ramiro como Pablo. Y este montón de historias, simplemente comentarles que surgen de la forma más variada. Como periodistas siempre uno está muy interesado en buscar historias de forma original, tratando de no hacer un programa de agenda cultural, porque eso sería muy fácil. Entonces, tratar siempre de buscar un tema original, una personalidad interesante, diferente para poder contar. Y como escritor también buscar de la misma manera. El cuento de los Altamirano y la forma esa en que comenzó, también empezó de una canción. Hay un tango de Gardel que se llama Dicen que dicen. Entonces dicen que esto, que lo otro, y habla de un hecho policial. Entonces dije, bueno, está, eso, dicen que dicen. Bueno, en vez de empezar La Vía una vez, como empezamos nosotros, en el Río de la Plata los cuentos, ese fue el comienzo de los Altamirano. La música está muy presente, porque también el trabajar en un medio audiovisual como la radio, la música está muy presente, y entonces también ahí, en esos cuentos inspirados en canciones, yo he explicado que cada vez que ustedes, los actores,
porque también sos actriz, componen un personaje. Muchas veces, más allá de la hora y media que están sobre el escenario, se imaginan cómo es la vida de ese personaje en otros momentos para tratar de consustanciarse. Y yo dije, bueno, más allá de la vida de una canción de 1 minuto y medio, 2 minutos o 3 minutos, ese padre y ese hijo del bolitero también viven otros momentos, comen, se divierten, ríen, lloran. O sea, hay historias por fuera de las canciones. Por eso no están las letras de las canciones, porque la idea era contar cosas que involucraran el cuentito, la anécdota de la canción. Y después, bueno, también uno escucha una entrevista en una radio y un poeta dice, el mundo debería estar lleno de poesía. Y dije, pero ¿por qué un mundo tiene que estar lleno de poesía? Imaginemos cómo sería un mundo lleno de poesía, y así van surgiendo las historias. Pero también yo quiero agradecer, y con esto termino, porque la idea de acá es compartir las historias en ida y vuelta de la comunicación con los lectores. También uno es los libros que lee, los autores que uno lee, uno se nutre permanentemente de eso. Yo leo mucho por obligación, porque es mi trabajo en un programa cultural. Corresponde leer, como mínimo leer un libro para poder detectar un autor, pero también por placer. Creo que la lectura es un hábito fundamental para formarnos como personas, y en momentos donde también las pantallas están a veces haciendo una suerte de competencia. No me voy a poner en viejo cascarrabia porque no lo soy, y yo leo mucho en pantallas y me parece que es una herramienta fantástica, pero quiero reivindicar una preciosa edición de un libro papel en estos momentos, desde Asturias además, y estamos acá presentándolo, y lo presentamos en el sur de España, en Extremadura, y ahora hay un barco que está cruzando el océano para que a fines de julio, a mitad de julio, llegue el libro a Montevideo y se pueda distribuir en Uruguay. Entonces, quería hacer mención a eso, ¿no? A que la lectura, hacer un acto de reivindicación de la lectura a través de los escritores y las escritoras que uno ha leído. Estoy muy, muy contento además de que esté también en el público que tan generosamente me acompaña un autor que he leído muchísimo, que admiro, que quiero, que es un amigo entrañable desde hace, por lo menos creo que desde el año 85, 86, que es mi nieto que está por ahí. Y son gente con la cual uno ha crecido, porque son integrantes de una generación, sobre todo muy ética. Y creo que las nuevas generaciones tenemos que aprender de ciertos valores que deberían permanecer y continuar, y eso no hay modernidad ni nada que cambie. Entonces, también yo creo que formo parte de una generación que recibimos lo mejor de la literatura uruguaya, y que somos puente para que siga habiendo autores que compartan historias y libros y literatura y otros géneros. Lo importante es conectar público con la creación. Es lo que pretendo hacer con el programa cultural. Y una última mención a la tapa del libro. Es de Juan Carlos Barreto, otro maragato, un paisano mío de San José de Mayo, que fue quien me conectó con Cristian Velasco, que es el editor de Velasco Ediciones. Juan Carlos tiene la costumbre de hacer dibujos en servilletas de café. Cada vez que nos juntamos a tomar un café, no me mira a la cara, sino que se pone a dibujar su servilleta. Y hoy sus servilletas dibujadas y mis caricaturas están recorriendo todo el Uruguay desde el año pasado. Seguimos recorriendo, vamos a inaugurar ahora el 1 de junio, en la fecha de fundación de San José. Y bueno, tuvo la generosidad de hacer una preciosa tapa, un precioso dibujo. Ya, por suerte no lo hizo en un café, sino que lo hizo especialmente pensando en los paisajes que se transmiten en alguno de los cuentos de ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy, insisto, conmovido, emocionado y fundamentalmente agradecido por la librería, una librería maravillosa,
por ustedes, que han sido tan compañeros en la presentación y tan generosos también, y ni que hablar de todos ustedes que han hecho de tripas corazón en esta calurosa tarde para estar aquí acompañándome. Estoy realmente muy conmovido y agradecido. Muy bien. Sí, claro, perdón. No me di cuenta de decirlo. Sí, dime. Quisiera saber un poco la historia del nombre. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Sí. No, Lo tengo clarísimo. Lo tengo muy claro porque ya me lo han preguntado en las presentaciones anteriores. Es muy difícil, y ahí también capaz que Luis me puede ayudar, muy difícil encontrar un título que resuma el libro, sobre todo más desde el punto de vista editorial, ¿no? Tal libro, tal otro. Hay nombres que son muy buenos, yo qué sé. 100 años de soledad es un título fantástico. Cuentos de amor, locura y muerte, también de Horacio Quiroga, escritor uruguayo, es un título fantástico. Entonces, había una posibilidad que se titulara como un cuento, como me pasó en el libro anterior, que se llamaba Sin Red y era el título de un cuento, o buscar algo que encontrar allí, que fuera un gran paraguas vinculado a todo el libro. Y eso era difícil, pero en el cuento que hacía referencia a Paula sobre Juan José Millás, la historia con Millás ocurre en el momento de un hábito que acá en España es muy común, en el Uruguay lo hemos dejado, que es el famoso cambio de hora. En invierno se atrasa, en verano se adelanta, entonces al final creo que nunca están en la hora exacta. En el Uruguay esto fue una polémica durante muchos años, finalmente no cambiamos más la hora. Pero a mí siempre me pareció, ¿qué pasa con esa hora, ¿no? Cuando saltás de las 2 a las 3 o de las 3 a la 1, es ese momento. Y es en ese momento donde ocurre el cuento con Millás, que lo pongo como personaje. Porque soy, además de lector, lo escucho mucho en la radio. Y como hay otros cuentos donde aparecen otras hay cambios de tiempo, el cuento de la poesía es, me imagino, el mundo, un lugar en el 2140 y pico, y hay otro cuento que cambia la realidad, y hay muchos cuentos como algunos vinculados al pasado, de los fracasos amorosos y ese. Me pareció que el concepto cambio de hora o cambio de realidad o cambio de momentos era un título adecuado y ahí quedó. Está bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, es un título polisémico. Sí, no, se lo es. Totalmente polisémico. Lo es totalmente. Da para muchas lecturas y era lo que yo quería. Por eso digo, la posibilidad de que fuera el título de un solo cuento lo reduce. En realidad, la carpeta de mi computadora, cuando escribía, era el título de La Última Canción, el cuento del músico italiano, del cantante italiano. Pero después googleé y vi que había muchos libros que se llamaban La Última Canción y desistí. Y ahí me puse a buscar por este camino y encontré apareció y pasó eso. Lo leeremos con gusto. Bueno, Luis, querido, ya. Muchas gracias por venir, Luis. Gran valor. Gran valor. Te acompaña a menudo, Luis. Gran valor. Es imperdonable que no hayas dicho que soy hijo adoptivo de la maragatería uruguaya, ¿no? Y mi abuelo era de Astorga para abajo, Maragato también. En Astorga hay una calle San José de Mayo. Cambio de hora, un poco contestando lo que la situación tuya, a mí me pareció un título, no sé qué quería decir, pero eso, en los títulos, viste que siempre hay una parte de riesgo, porque nadie podía imaginarse que algo que se llamase Rayuela iba a ser... Tal cual. Capaz que era el último título que se hubiera ocurrido. Tal cual. Pensé que me ibas a echar en cara que nos conocemos desde el 85, 86. No, conocemos de esa época. Somos de esa época, ¿no? Sí, Somos de esa época. Y bueno, y también hemos estado juntos en muchas cosas. Muchas cosas. Y la última vez fue en Radio Sarandí. En la radio, por tu último libro, tu última novela. Eso. Jaime tiene un programa en Sarandí,
sábado de mañana que el Uruguay se paraliza. Exagerado. Gracias, Luis, por venir. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Sí, Quería decir sí, una Inés. cosa. Cuando habla Paula de la imagen en el cuento del pescador, bueno, cuando charlamos nosotros me decías, quedará la imagen de lo que quiero decir, y ahora mientras que hablaban de cada cuento, incluso del título, me vino el cuento aquel de ese niño sentado en el bordillo de la puerta de su casa en San José, con el rayo del sol. Y bueno, quería decirte lo que sí. Está muy bien. Que Bueno, quedan muchas las gracias. imágenes en tu escritura, quedan. Muchas gracias. Simplemente una última mención ahora que decís esto, y porque Ramiro hizo mucha referencia al cuento el velorio, y ella hizo el cuento referencia, y la lectura de ella a mí me generaba una gran incertidumbre, porque es la misma incertidumbre que va a tener el editor cuando publica a un escritor uruguayo que nadie conoce, porque muchos acá, más o menos, podrán conocerme, han habido referencias personales, pero seguramente alguna gente va a comprar el libro, gente que en Extremadura compró un libro de clubes de lectura, por ejemplo, que no me conocen, no saben quién soy, pese a la generosidad de los presentadores. Entonces, Unamuno decía, hablo de mí, que es quien tengo más a mano. Y capaz que hay algo de eso. Y capaz que hay algún cuento que es verdad y me ocurrió a mí, pero creo que no importa, ¿no? Creo que no importa si es verdad. A mí las películas que dicen basadas en hechos reales, es más, le huyo, prefiero que me cuenten ficción. Cuando elijo serie y me dice está basada en hechos reales, no sé, me expulsa. Entonces, no importa en realidad si ocurrió o no ocurrieron, si el forastero es algo que sucedió o no sucedió. Está mucho ahora la moda de la autoficción, que a mí no me gusta definirla como tal, pero bueno, hacer mención a eso. No importa si puede haber muchas referencias personales. No sé si, o sí, capaz que hice un nazi en San José refugiado, pero bueno, también ahí hay mucha pulsión entre el periodista de querer dar datos. Fue un problema que tuvimos con el editor, porque él decía, esto no es periodismo, sacá información, estás dando mucha información. Y claro, y a mí me costaba, porque yo creía, a veces sentía que estaba haciendo periodismo. El cuento del velorio no. El cuento del velorio, como lo digo, fue el primer cuento que yo escribí en mi vida hace como 30 o 40 años, porque sentía la necesidad de que eso que me pasó, 100% real, 100% real, fue una necesidad de poder sacarme esa espina que tenía adentro. Y por eso lo escribí. Y como me resultó tan terapéutico sacarme ese grano que tenía, esa cosa interior, cuando lo lean se van a dar cuenta de lo que pasó ese niño. A partir de ahí dije, bueno, la verdad no me sentí tan mal, voy a seguir escribiendo. Y después pasaron 30 años cuando mostré por primera vez los cuentos a un par de amigos, escritores, y ahí empezó toda esta historia. Por eso me parecía simbólico en este libro, el primer cuento de hace 40 años, ponerlo en esta primera edición en España. Y lo único que digo, vinculado a los cuentos que es 100% real, el nombre de la escuela, todo lo que sucedió, ocurrió en el año 76, esa experiencia. Yo tenía 11 años, y bueno, simplemente la única referencia. Esa referencia, bueno, casi todos uruguayos, a la Cruz Roja, que era... Yo era el presidente de Cruz Roja en la escuela. ¿Se acuerdan lo que yo también supe ser Cruz Roja? Y increíblemente hacía poco, porque el 8 de mayo fue el día de la Cruz Roja. El día de la Cruz Roja. Claro. Y lo comentaba en casa, que ellos en casa se reían, obviamente, porque no concebían eso de que no tenía un brazalete, y en el caso del recreo, o sea, alguno se caía y se rompía la rodilla, había que ir con el botiquín, y por eso me pareció entrañable la referencia esa. Todo lo que pasó con la derivación. es una tragedia. Estabas en quinto, sexto año de escuela. Estaba en sexto. Porque los Cruz Roja fueron de sexto año de escuela. Estaba en sexto año de escuela. Y el maestro con quien tengo
recuerdo hermosísimo del maestro Julio Salinas, era el padre de quien después fue ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. El maestro era el maestro Julio Salinas de la Escuela 45, José Pedro Varela de San José. Muy bien, gracias a todos. Sí, perdón. No, que te quiero decir que a mí me parece muy bonito que precisamente no saber lo que es verdad y lo que no lo es. Porque eso es una gran habilidad tuya como narrador, ¿sabes? Que todo puede ser verdad o no. Y es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a todos.